Este es el ángulo comprendido entre la cuerda del perfil aerodinámico y el viento relativo, el cual es opuesto a la trayectoria de vuelo. En otras palabras, este es el ángulo con el cual el perfil ataca el aire. Ahora, otro concepto que está bastante relacionado a este es el coeficiente de sustentación. Este es un término que relaciona el ángulo de ataque del perfil con la sustentación producida por este, y este término es parte integral de la fórmula de sustentación. Podemos entonces decir que depende directamente del ángulo de ataque. Con lo cual, si construimos una gráfica de coeficiente de sustentación contra ángulo de ataque, obtendríamos una curva como esta. Como podemos observar, al incrementar el ángulo de ataque también incrementa el coeficiente de sustentación. Sin embargo, esto tiene un límite. El punto que se encuentra en la parte superior de la curva es conocido como CLmax, que es el coeficiente de sustentación máximo que puede producirse, y el ángulo de ataque al cual se produce ese coeficiente de sustentación es conocido como ángulo de ataque crítico. Como se puede apreciar aquí, después de sobrepasar el ángulo de ataque crítico, el coeficiente de sustentación se reduce rápidamente. Este es un fenómeno conocido como pérdida de sustentación. Esta pérdida de sustentación se produce debido a la separación del flujo laminar de aire suave sobre el extradós del perfil, lo que se conoce como separación de la capa límite. Y es que a bajos ángulos de ataque, el aire puede fluir de forma laminar y ordenada por la parte superior del perfil, hasta que alcanza el punto de transición donde se convierte en flujo turbulento. Lo que sucede es que a altos ángulos de ataque el aire no es capaz de fluir de forma laminar por la parte superior, es decir que el punto de transición se mueve bastante hacia adelante, haciendo que prácticamente todo el flujo en el extradós sea turbulento, lo cual constituye una reducción drástica del coeficiente de sustentación, produciendo así la pérdida. El ángulo de ataque al cual se produce este fenómeno es conocido justamente como ángulo de ataque crítico, y varía dependiendo del diseño del perfil, usualmente entre 15 y 22 grados de ángulo de ataque. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos cuándo vamos a entrar en pérdida? Es decir, ¿cómo sabe el piloto cuándo está alcanzando su ángulo de ataque crítico? Pues bien, tradicionalmente se utiliza la velocidad indicada como referencia. La velocidad de pérdida es justamente la velocidad indicada a la cual una aeronave alcanza su ángulo de ataque crítico. Veamos a continuación un par de ejemplos de cómo se utiliza la velocidad indicada como referencia de la pérdida. Supongamos que nos encontramos volando en una aeronave con un peso de 2000 libras. Para que esta aeronave pueda mantener la altitud, debe desarrollar una sustentación de 2000 libras. Ahora supongamos que esta aeronave está volando a una velocidad relativamente alta de 100 nudos. Lo que sucede en este caso es que para desarrollar esas 2000 libras de sustentación se requiere un ángulo de ataque pequeño, ya que tenemos una alta velocidad. Sin embargo, si esta aeronave reduce su velocidad indicada, por ejemplo, a 60 nudos, ahora para seguir desarrollando esas 2000 libras de sustentación, el ángulo de ataque tendrá que aumentar, justamente para compensar la reducción de velocidad. Ahora bien, si la velocidad indicada continúa disminuyendo, la aeronave tendrá que incrementar cada vez más su ángulo de ataque para seguir desarrollando esas 2000 libras de sustentación. Sin embargo, como sabemos, hay un límite de ángulo de ataque, justamente el ángulo de ataque crítico, que es el punto donde si seguimos aumentando el ángulo de ataque entraremos en pérdida de sustentación. Justamente la velocidad indicada a la cual se alcanza ese ángulo de ataque crítico corresponde a la velocidad de pérdida. En este caso en particular, 55 nudos. Hasta este punto parece que la velocidad es una buena referencia para la pérdida. Sin embargo, el problema es que la velocidad a la cual se alcanza este ángulo de ataque crítico varía dependiendo de muchos factores, tales como la configuración, el peso o el factor de carga. Con lo cual, la velocidad de pérdida que está publicada por el fabricante, por ejemplo la que se encuentra en el velocímetro, aplica únicamente bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, la velocidad que marca el inicio del arco blanco del velocímetro corresponde a la velocidad de pérdida en configuración de aterrizaje. Esta velocidad de pérdida únicamente aplica bajo estas condiciones: peso máximo, flaps y tren extendidos, potencia al ralentí y un factor de carga de 1. Si alguno de estos factores cambia, la velocidad de pérdida va a cambiar también. Lo mismo sucede con el inicio del arco verde, que representa la velocidad de pérdida en una configuración específica, donde típicamente es peso máximo, flaps y tren retraídos, potencia al ralentí y factor de carga de 1.
Nuevamente, si alguno de estos factores se modifica, la velocidad de pérdida también va a cambiar. Un claro ejemplo de esto es el incremento del factor de carga durante un viraje. Por ejemplo, aquí supongamos que una aeronave se encuentra volando con 2000 libras de peso. Para mantener la altitud debe desarrollar entonces 2000 libras de sustentación, dando como resultado un factor de carga de 1. En este caso entonces, asumiendo una configuración limpia, la aeronave entraría en pérdida a 60 nudos. Sin embargo, si esta aeronave realiza un viraje coordinado con un ángulo de banqueo, por ejemplo, de 60 grados, en este caso, para mantener la altitud, la sustentación producida total tendrá que ser el doble del peso, en este caso de 4000 libras, lo cual da como resultado un factor de carga de 2. Este incremento en el factor de carga hará que la velocidad de pérdida aumente considerablemente, en este caso hasta 85 nudos, en lugar de los 60 nudos publicados, ya que, como hemos visto en otros videos, a mayor factor de carga tenemos una mayor velocidad de pérdida. Y lo contrario sucede con la velocidad de pérdida, por ejemplo, si volamos con un peso inferior al peso máximo. Por ejemplo, en este caso el peso máximo de esta aeronave es de 2000 libras. Para poder mantener el vuelo a nivel tendrá entonces que desarrollar 2000 libras de sustentación. Bajo estas condiciones y asumiendo una configuración limpia, la aeronave entraría en pérdida a los 60 nudos publicados. Sin embargo, si el peso de la aeronave es inferior al máximo, por ejemplo de 1200 libras, en este caso la sustentación requerida es menor, y por lo tanto la velocidad a la cual se alcanza el ángulo de ataque crítico será menor. En este caso 50 nudos, en lugar de los 60 nudos publicados. Con lo cual podemos decir que a menor peso tendremos una menor velocidad de pérdida. Como hemos podido ver en este par de ejemplos, la velocidad de pérdida se ve modificada dependiendo de ciertos factores, con lo cual no es la mejor referencia a utilizar. Por otro lado, debemos decir que el ángulo de ataque al cual se produce la pérdida en un perfil siempre es el mismo, independientemente de la velocidad, peso o factor de carga. Por ejemplo, si un perfil tiene un ángulo de ataque crítico de 20 grados, siempre va a entrar en pérdida a 20 grados de ángulo de ataque. Esto nos lleva a la conclusión de que si podemos medir directamente el ángulo de ataque, podemos conocer con precisión el margen de seguridad que tenemos con respecto al ángulo de ataque crítico. Y justamente esto es lo que se logra con un indicador de ángulo de ataque. Un indicador de ángulo de ataque es un instrumento que permite medir e indicar el ángulo de ataque actual de la aeronave en relación con el ángulo de ataque crítico u otros ángulos de ataque relevantes. Y es que hasta el momento solamente nos hemos centrado en el ángulo de ataque crítico y la pérdida, pero en la realidad es que el ángulo de ataque se puede utilizar para muchas otras condiciones de performance y aerodinámica, como por ejemplo el ángulo de ataque óptimo de aproximación o el ángulo de ataque para el planeo. Por ejemplo, durante una aproximación para aterrizar se busca tener la menor velocidad posible, para reducir así la distancia de aterrizaje, obviamente manteniendo un margen de seguridad adecuado con respecto a la pérdida. Tradicionalmente esto se realiza con referencia a la velocidad, específicamente 1.3 veces la velocidad de pérdida en configuración de aterrizaje. Esto nos indica que prácticamente tenemos un 30% de margen de seguridad con respecto a la pérdida. Esta velocidad utilizada durante la aproximación se conoce como velocidad de aproximación o velocidad de referencia. El problema con esto es que estamos utilizando la velocidad como referencia para la pérdida, y como sabemos, la velocidad de pérdida varía dependiendo del peso, con lo cual la velocidad de aproximación también va a variar dependiendo del peso. Cuando realmente, en el fondo, el objetivo es volar a un ángulo de ataque exacto que proporcione un cierto margen de seguridad con respecto al ángulo de ataque crítico, independientemente del peso. Por lo tanto, si utilizamos un indicador de ángulo de ataque durante la aproximación, podemos volar exactamente al ángulo de ataque óptimo, independientemente de factores como el peso. Esto permitirá reducir la velocidad de aproximación dependiendo del peso, manteniendo el mismo margen de seguridad con respecto a la pérdida, lo cual es bastante útil especialmente en pistas cortas. Incluso, desde hace mucho tiempo, las aeronaves militares utilizan este tipo de indicadores para aproximar con el ángulo y velocidad óptimas en zonas donde la distancia de aterrizaje es crítica, por ejemplo en los portaaviones. Ahora, otras aplicaciones del indicador de ángulo de ataque es por ejemplo durante el planeo. En esta maniobra por lo general se desea recorrer la mayor distancia posible por unidad de altitud, es decir, maximizar la distancia de planeo.
Esto se logra volando con el ángulo de ataque que proporcione la relación LD máxima, lo cual tradicionalmente se utiliza como referencia la velocidad de planeo. El problema es que la velocidad a la cual se obtiene este ángulo de ataque óptimo para el planeo varía dependiendo del peso. Con lo cual, si en lugar de utilizar la velocidad como referencia para el planeo, utilizamos el indicador de ángulo de ataque, podemos volar siempre exactamente al ángulo de ataque óptimo para LD max. Finalmente, también debemos decir que el ángulo de ataque también puede utilizarse para otras condiciones, tales como el mejor régimen de ascenso, mejor ángulo de ascenso, máximo alcance o máxima autonomía, ya que todas estas ocurren a ángulos de ataque específicos, y por lo tanto las velocidades de referencia varían dependiendo del peso, mientras que con un indicador de ángulo de ataque se puede volar de forma precisa al ángulo de ataque óptimo para cada una de estas condiciones sin importar el peso. Hasta este punto hemos visto los beneficios de utilizar un indicador de ángulo de ataque. Veamos ahora qué tipos de indicadores existen. Y es que la verdad es que existen diversos diseños y presentaciones. Algunos son instrumentos genéricos que pueden instalarse en cualquier aeronave y ser calibrados para esta, mientras que otros se encuentran integrados en los sistemas de la aeronave. Justamente debido a que hay una gran variedad en las presentaciones de este instrumento, es importante familiarizarse con el que se va a utilizar, leyendo toda la documentación y manuales correspondientes. En este video, como ejemplo, vamos a ver uno de estos diseños en particular, específicamente este fabricado por Alpha Systems. En este podremos encontrar un panel de luces LED que dan la indicación de ángulo de ataque, controles de brillo, controles de calibración y controles de audio, ya que este modelo también incorpora alertas auditivas de aproximación a la pérdida. Veamos entonces cómo se interpretaría. En este instrumento en particular, la disposición de las luces y códigos de colores permite indicar el ángulo de ataque con 14 combinaciones disponibles. A continuación veremos una breve descripción de cada una de estas. Para esto entonces vamos a tener aquí el instrumento y a la izquierda una escala de ángulo de ataque, donde la parte inferior en verde corresponde a un ángulo de ataque bajo y la parte superior en rojo corresponde a un ángulo de ataque alto, cercano al crítico. La banda azul que se encuentra en el medio corresponderá al ángulo de ataque óptimo para la aproximación. En este caso, cuando ninguna de las luces está iluminada, significa que no tenemos información de ángulo de ataque. Esto sucederá típicamente en tierra o cuando el instrumento no esté encendido. Ahora, si tenemos una barra verde en la parte inferior iluminada, esto indicará un ángulo de ataque de crucero, es decir, un ángulo de ataque relativamente bajo. Posteriormente, al ir aumentando el ángulo de ataque, el instrumento irá iluminando otros sectores de luz progresivamente desde abajo hacia arriba, hasta alcanzar esta indicación donde tenemos la dona azul completa. Esto nos indicará que nos encontramos volando con el ángulo de ataque óptimo para la aproximación con un margen adecuado con respecto a la pérdida. Ahora, si a partir de aquí continuamos aumentando el ángulo de ataque, el instrumento entonces irá iluminando progresivamente la parte superior del instrumento, hasta alcanzar esta indicación del triángulo rojo, que nos indicaría justamente el ángulo de ataque crítico, junto con el cual también se escuchará la alerta auditiva de aproximación a la pérdida. Hasta este punto hemos visto cómo se muestra la información y cómo se interpreta. Veamos ahora cómo hace el sistema para detectar el ángulo de ataque actual de la aeronave. Para eso veremos los diferentes tipos de sensores de ángulo de ataque que existen. Por un lado tenemos los sensores de presión diferencial, otros que son los sensores transductores y otros que son los sensores de referencia inercial. A continuación veremos una breve explicación de cada uno de ellos. Iniciemos con los sensores de presión diferencial. Estos miden la diferencia de presión dinámica del viento relativo por medio de dos orificios, que como podemos observar se encuentran orientados de diferentes maneras. De esta forma se logra que con el viento relativo la presión dinámica que detecta cada uno de los orificios cambie dependiendo del ángulo de ataque, permitiendo así medirlo. El otro tipo de sensores utilizados para medir el ángulo de ataque son los sensores transductores. Estos consisten en un elemento móvil que se mueve de acuerdo a la dirección del viento relativo en relación a la estructura de la aeronave. Dentro de esta clasificación podemos destacar los sensores como el alpha vane que se utiliza en aeronaves más grandes, o por ejemplo el transductor de punto de estancamiento que se utiliza en aeronaves más pequeñas. En el caso del alpha vane, este consiste en una pequeña veleta que puede rotar en torno a su propio eje, permaneciendo alineada así con el viento relativo.
En este caso, el movimiento de la veleta con respecto a la estructura de la aeronave dará una indicación directa del ángulo de ataque. En el caso del transductor de punto de estancamiento, este consiste en una pequeña pestaña que está ubicada en el borde de ataque del perfil, y este se mueve de acuerdo a la distribución del flujo de aire alrededor de este. El último tipo de sensores son los sensores de referencia inercial, y es que los sistemas inerciales de una aeronave tienen la capacidad de medir tanto la trayectoria de vuelo como la actitud de la aeronave. Y por definición, la diferencia entre la actitud de cabeceo de una aeronave y su trayectoria de vuelo constituye el ángulo de ataque, con lo cual se puede mostrar directamente esta información al piloto en la cabina. Ahora, cabe recalcar que ya que este sistema mide el ángulo de ataque de forma indirecta, este dependerá de la precisión de los sistemas de referencia inerciales. Ahora, con respecto al uso de sensores de ángulo de ataque, hay algunas consideraciones que se deben tener en cuenta. Dentro de ellas podemos destacar, por ejemplo, el uso de flaps. Y es que el uso de flaps provoca un cambio en la cuerda del perfil, y por lo tanto cambia también el ángulo de ataque actual de la aeronave. Esto sin mencionar que al utilizar flaps el ángulo de ataque crítico también cambia, con lo cual es importante tener en cuenta estos efectos al utilizar el indicador de ángulo de ataque. Afortunadamente la mayoría de indicadores corrigen este efecto si se calibran correctamente, pero se debe revisar la documentación de cada indicador en particular. Otro problema que surge a menudo es la formación de hielo, y es que al formarse hielo en el borde de ataque del perfil, la separación de la capa límite ocurre a un menor ángulo de ataque. En otras palabras, tenemos un menor ángulo de ataque crítico. Por ejemplo, veamos este perfil sin formación de hielo que se encuentra volando con un ángulo de ataque de 10 grados. En este caso, el perfil desarrolla sustentación normalmente. Ahora, puede que este mismo perfil, pero con formación de hielo, entre en pérdida a un ángulo de ataque mucho menor de lo normal y mucho menor de lo indicado por el instrumento, con lo cual es un factor importante a considerar. Ahora, otro inconveniente con la formación de hielo es que este puede bloquear totalmente el sensor de ángulo de ataque. Es por esto que la mayoría de sensores cuentan con sistemas de calefacción para evitar que se bloqueen por hielo. Ahora, para finalizar, debemos decir que el indicador de ángulo de ataque, aunque le ayuda bastante al piloto, no constituye un instrumento de vuelo básico y únicamente debe ser utilizado como referencia, ya que la aeronave debe seguir operándose de acuerdo a lo indicado en su manual original.